Bendito sea Dios, mis hermanos. Dios me les bendiga esta mañana de 14 de mayo de este 2026. Hoy jueves ya, un viernes chiquito, como lo decimos, ¿verdad? Un viernes chiquito. Gracias a Dios que por su gracia, su misericordia, estamos nuevamente de pie y venimos hoy a su presencia como cada mañana. Señor y Dios nuestro, gracias, Padre, una vez más, Señor. Nos da la bendición de estar de pie, Señor, de haber despertado y venir como cada mañana, Señor, a tu presencia. Gracias, Padre, por tu cuidado, por todas y cada una de tus bendiciones que has derramado a tu pueblo, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Te glorificamos, te exaltamos tu nombre, Señor. Porque tú, Señor, nos has dado la fortaleza, nos has dado la vida, la salud, Señor, para esta mañana, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para salir de este hogar, Señor, y realizar nuestras actividades del día, Señor. Que tú estés y vayas con nosotros, Señor. Que tu presencia esté con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias por ese regalo de salvación y vida eterna a través de tu Hijo, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Padre, en todo lo que realicemos, Señor. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, Señor. Ayúdanos a caminar bien en ti, Señor. Que sea tu soberana voluntad en nuestras vidas, Señor. Que no estemos afanados por nada, Señor. Que nuestras peticiones, Señor, lleguen ante ti, Señor, y nos des esa paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este nuevo día. En tus manos nos encomendamos, Señor. Y encomendamos todas las necesidades, Señor. Y oramos por cada necesidad, Señor, que tu pueblo necesita, Señor. De las cuales, Señor, tú tienes ya conocimiento, Señor. Dales fortaleza, Señor. Tu presencia esté con cada uno de ellos, Padre. Que sea tu soberana voluntad en cada necesidad, en cada situación, Señor. Que tu pueblo se encuentre, Señor. Gracias, Padre, porque nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, a estar contentos con todo, Señor, y en todo tiempo, sea cual sea nuestra situación. En ti confiamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, estamos en el capítulo 15. El capítulo 15, como lo he repetido, el capítulo 15 del libro de los Hechos. En una opinión muy personal, para mí es el concilio que tiene mayor validez, porque aquí estaban los testigos oculares, las personas adecuadas que vivieron, que experimentaron, que se gozaron con la presencia de nuestro Señor Jesucristo en, en ese tiempo, ¿verdad? Estamos hablando que fue en el año 45, por ahí, o sea, de 10, 15 años quizás de haber pasado y haber vivido la resurrección de nuestro único y suficiente Salvador. Recordemos que en el año 325, en el concilio de Nicea, fue Constantino el emperador romano quien dijo: ahora todos somos cristianos, como, vamos, como un llamamiento a que ya todos son salvos, ya todos, vamos a seguir este patrón de vida, poniendo reglas, poniendo pum, 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 bueno, cambiando todo. Una persona, un emperador que vio la decadencia del imperio romano y de la noche a la mañana a todos les llama cristianos. Ese es en el año 325, mis hermanos, el concilio de Nicea. Entonces, si nos ponemos a examinar, a ver, pues hay mucho que pensar sobre ello, ¿verdad? Se extinguió, se perdió todo lo que venía siendo
la iglesia de Cristo, ¿verdad? Una iglesia fundada, ¿sí? Comprada con su sangre, y un hombre que, créamelo, es muy particular punto de vista. Ese hombre no fue movido por el Espíritu Santo, porque nombró una religión, se estableció en Roma y así dijo: aquí todos somos cristianos y arre, vámonos, y sométanse. Pero bueno, eso es algo que entra en la polémica, pero vamos a la raíz, a la fuente de vida, que es la palabra de Dios, y vemos el concilio de Jerusalén. Vemos el primer concilio ecuménico, podemos decirlo así, donde todos llegan a ponerse de acuerdo. El capítulo 15 nos trae y nos muestra una iglesia en medio del conflicto, gracia, verdad y dirección del Espíritu. ¿Sí? Nos trae, está en medio del conflicto, ¿verdad? Toda iglesia tarde o temprano enfrenta conflictos. No todos los problemas vienen del mundo, algunos nacen dentro de la misma congregación. Aquí en este capítulo de Hechos 15, la iglesia primitiva enfrenta una crisis doctrinal, ¿sí? Que puede destruir el evangelio de la gracia. Realmente entraba una pregunta así peligrosa: ¿la salvación es por gracia o por obras? Algunos, vamos a verlo en este capítulo 15, ¿verdad? Algunos enseñaban que creer en Cristo no era suficiente, decían que además tenían que guardar la ley de Moisés, tenían que ser circuncidados, tenían que um, seguir ciertas normas, ciertas reglas. Y vemos que la iglesia continúa y sobrevive la persecución. La iglesia puede sobrevivir todo eso, mis hermanos. Sobrevivió toda persecución, toda polémica, podemos decirlo así, pero la iglesia no puede sobrevivir un evangelio corrupto. Se corrompió el evangelio hoy en día. Tristemente, se ha distorsionado el mensaje de salvación y vida eterna. Se ha centrado el evangelio en el humanismo. Se ha centrado en la persona. Saca el campeón que traes adentro. Tú estás hecho para triunfar. Tú eres lo mejor que Dios ha hecho. Dios te hizo esto y adelante. Para de sufrir. No vas a sufrir porque no tienes por qué sufrir. Válgame Dios. Tantas cosas que podemos escuchar y ver en estos momentos. Que hay que darle gusto a la gente. Hay que traer estas estrategias humanas para que suba la audiencia. Pero bueno, este es el capítulo 15, mis hermanos, que es donde nos trae esos tipos de situaciones, el peligro de agregarle al evangelio. El peligro que hay en agregarle algo al evangelio. La palabra de Dios ya está escrita, mis hermanos. Vamos, ve y practícala. Practiquémosla. Prediquemos la palabra. No hay una estrategia humana que usted y yo podamos hacer para que los números suban. Ahora te va a hacer todo en base de números. Mis hermanos, son almas. Son almas. Es el amor por las almas. Fíjense lo que pasa del capítulo 15, del 1 al 5. Vamos a empezar en varios puntos. Está lleno de enseñanza el capítulo 15 del
de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Paramos aquí, mis hermanos, del 1 al 5. Paramos aquí. Aquí nos queda claro que dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La controversia comienza en Antioquía. Había hombres enseñando, sí, diciendo: Cristo no basta, la gracia no es suficiente, la cruz necesita ayuda humana, necesitas dar el extra. Eso es lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Sí? La cruz necesita ayuda humana. Eso es un ataque directo al Evangelio, mis hermanos. Era un ataque directo a la Escritura, a lo que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz. Y créanmelo, todavía hay muchos que intentan agregarle algo a la salvación. Hoy en día, Cristo más tradiciones, las tradiciones humanas. Cristo más las reglas, o sea, vamos a ponerle reglas. Si no sigues estas reglas, cuidado. Cristo más religión. Tienes que ser de esta religión. Si no eres de esta religión, no eres salvo, porque nosotros somos la religión verdadera. Nosotros somos las que decimos la verdad. Hay división, mis hermanos, hoy en día. Que si no eres esto, si no eres lo otro, X, Y, Y, Z, no. Mis hermanos, hay una cosa. Nosotros hemos sido comprados con la sangre del Cordero. La salvación, mis hermanos, no se compra. ¿Sí? No se merece. Nosotros merecíamos el castigo. Nosotros merecíamos ese lugar que nuestro Señor Jesucristo tomó por nosotros. La salvación no se hereda, porque yo soy salvo, mis hijos son salvos, mi esposa es salva. No, la salvación es personal, es individual. Yo voy a dar, cada uno de nosotros como padres, damos cuentas de nuestros hijos de los 0 años a los 17, podríamos decirlo así. Y a los 18 en adelante, mi hijo, Dios que te bendiga, tú ya conoces la verdad, tú ya te llevé por el camino de la verdad, ya conoces el Evangelio, ya te toca a ti escoger, tomar tu decisión. Pero ya como nosotros como padres ya cumplimos, ya hicimos lo que nos fue encomendado, guiar a nuestros hijos.
no es la sociedad, no es el gobierno, no son las autoridades. Nosotros somos los responsables de entregar a esos jóvenes a la sociedad y no andar después echándole la culpa a las autoridades o a las escuelas. Es que la escuela no educó bien a mis hijos. Momento. En la escuela los niños, los hijos van a adquirir conocimiento para una vida futura. Sí, la educación, los valores, los principios se enseñan y se otorgan en el hogar, en el hogar. Entonces, la salvación, mis hermanos, no se debe es que yo soy X porque mi papá y mamá eran de esta religión y ahí voy a seguir. Siguen una religión, una tradición, se aferran a una denominación, pero no vienen a la fuente de la verdad que es la palabra de Dios. Aquí en este capítulo 15, del 1 al 5, vemos cómo la gente, como en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, la gracia la estaban dejando hacia un lado. O sea, el sacrificio de nuestro único y suficiente Salvador para ellos no era suficiente. Mis hermanos, la salvación, el perdón de pecados, solo viene a través y solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad central del mensaje de la Santa Escritura. Es la única manera en que usted y yo podemos obtener la vida eterna, a través de nuestro Señor Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso nos lo dice Efesios, ¿verdad? Donde dice el apóstol Pablo: por gracia sois salvos, mas no por obras, para que nadie se gloríe. La religión siempre dice: haz esto para ser aceptado. Sigue estas reglas, estas normas. Sí. El Evangelio, mis hermanos, nos dice: Cristo ya lo hizo todo. Cristo es nuestro todo. Es lo completo. Porque Él vino a cumplir la ley. Él vino a decirnos, Él vino a cumplir la ley y a morir por todos y cada uno de nosotros. Él entregó su vida para que tú y yo fuéramos perdonados. Aquí vemos también una iglesia que discute, pero busca la verdad. Seguimos. 16. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Aquí Pedro le está recordando su encuentro con Cornelio, cuando él fue a hablar con Cornelio. ¿Sí recordamos eso? En el capítulo 10 del libro de los Hechos, el encuentro de Pedro con Cornelio. Aquí Pedro le está recordando, en el capítulo 6, después de mucha discusión, porque estaban discutiendo, estaba el concilio, todo lo que, a ver, ¿tú qué opinas? No, pues es esto, no, pues tú. Y Pedro se levanta, ¿verdad? Y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, purificando por la fe sus corazones. Mis hermanos, no hay que ignorar el problema, hay que confrontarlo. Y Pedro los confrontó. Pedro confrontó el problema. Aquí vemos que no toda discusión puede ser carnal.
Llega Pedro lleno de poder del Espíritu Santo y les hace ver que Dios conoce los corazones. Les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahí le recuerda lo que nuestro Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Ponen cargas que ni ustedes mismos pueden cumplir. No nos pasemos, ¿verdad? Aquí vemos Pedro y vemos en Pedro y en este concilio una iglesia madura, una iglesia que se pone de acuerdo y está llena del Espíritu Santo. No se deja llevar por la emoción, no se deja llevar por los sentimientos, sino simplemente se deja llevar por la dirección del Espíritu Santo. Ese nada más. Una iglesia madura no es la que nunca tiene conflictos, sino la que sabe resolverlos bíblicamente. Vámonos a la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? No es lo que piense yo, no es lo que piensa el hermano, no es lo que yo creo, no. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Esa es la verdad, ¿verdad? Hay que resolverlo bíblicamente. Quizás ahora muchos prefieren el silencio antes que la verdad. O lo dicen, el que calla otorga. Muchos prefieren la comodidad antes que la santidad. Vivimos quizás en la apariencia, ¿sí? Antes que la verdadera pureza, la verdadera doctrina de la palabra de Dios, lo que nos enseña la santa palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Por último, mis hermanos, Pedro aquí nos dice, ¿verdad? Donde Dios salvó a los gentiles, donde Él no y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros mismos ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Antes que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Ahí está. Está la escritura, como está escrito. No por lo que dice Pedro, perdón, no por lo que dice Pablo, Bernabé, no. Como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que ha de conocer todo esto desde tiempos antiguos. Fíjense nada más, aquí Jacobo está dándoles a conocer lo que dice Amós 9, 11 y 12, lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice, como está, perdón, como está escrito.
Aquí Él los confronta con la misma palabra de Dios, como lo dice Amós 9, 11 y 12. Recordemos que ellos tenían los libros de los profetas, tenían pues todo el Antiguo Testamento. Estaba pasando lo mismito que le pasó a aquellos líderes religiosos, ¿verdad? Que tenían la escritura, los estudiosos de la palabra, tenían la escritura, pero no creyeron, no reconocieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Jesucristo dice, escrito está, y escrito está, mas sin embargo, no creyeron. Vamos a la fuente de verdad, a la escritura, mis hermanos, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, ¿sí? Entonces, este mensaje del apóstol Santiago, que es Jacobo, es un resumen de la reunión de los apóstoles y presbíteros. Al mismo tiempo cita Amós 9, del 11 al 11, 12, hasta el 15, ¿verdad? Y ahí contiene el plan de Dios para la iglesia, para Israel y para las naciones. En este libro de Amós, Santiago, sí, o sea, Jacobo, empieza y les dice, ¿verdad? Empieza y les dice, les menciona la escritura. Entonces, él les dice, ¿verdad? Es el pueblo que Dios elige ahora. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, para su gloria. O sea, Dios no, ahí tenemos que recordar que Dios no hace acepción de personas. Uno es el que dice, tú sí, tú no. Tú eres mi compadre. Vente, compadre, vamos a ver una iglesia. Mira, están plantando iglesias y te van a dar $1,000 por mes. Vente, porque está muy bueno. Ah, caray, ese no es un llamado, mis hermanos. El llamado viene de Dios. Con todo respeto, el llamado viene de Dios. Por eso, ¿qué te mueve a ser pastor? ¿Qué nos mueve a ser pastor? El amor por las almas, realmente entregar nuestra vida para entregar la palabra, enseñar la escritura, o nos mueve otra cosa. Realmente tenemos que pensar en ello. Pero ahora todo está basado en los números, ¿sí? Por la gracia de nuestro Señor Jesús seremos salvos, dijo Pedro, ¿verdad? No dijo por nuestros méritos, por nuestra obediencia perfecta, por nuestra religión, por la denominación, no dijo Pedro, ¿sí? Por la gracia de Dios, ¿sí? Por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No dijo otra cosa. Él exaltó la gracia de Dios, la gracia que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, realmente, ese es lo que aconteció. Vamos a dejarle hasta este pasaje, hasta el 18, el discurso de Jacobo, ¿verdad? De Santiago, donde él les menciona Amós 9, del 11 al 15. Entonces, ahí vemos que es una iglesia que sí tuvo conflictos, pero los confrontó con la Santa Escritura y fueron guiados por el Espíritu Santo. Vemos a un Pedro que se levanta, ¿verdad? Vemos a un Pedro que se levanta y vemos, ¿verdad? En el versículo 7 lo que dice, ¿verdad? Y después de mucha discusión, están discutiendo, el Pedro se levanta y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen.
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, todos seriecitos, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y ahí empieza a mencionar él Amós 9, del 11 al 15. ¿Se dan cuenta? Fue algo que se fueron a la fuente de verdad, que es la palabra de Dios. Y muchas divisiones, mis hermanos, créanmelo, muchas divisiones ha sido hasta por un versículo, y no, pues no quiere hacer lo que yo digo porque aquí lo dice, y ahí nos vemos. Y empiezan a abrir sus iglesias y abrir es que es lo que yo creo, y punto. No, vámonos a la fuente de vida, vámonos a la verdad de la palabra de Dios. Cristo es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Mis hermanos, la gracia escandaliza al religioso, porque la gracia humilla el orgullo humano. No, es que yo tengo que hacer algo para ser salvo, no, es que Cristo no es suficiente, yo tengo que poner mis propios méritos para merecer. No, es que yo ya lo merezco, yo sin merecerlo. Cristo ya me salvó, ya me perdonó, ya me limpió, ya fui sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y hemos sido sellados, hemos sido apartados para Él. No fue la religión, no fue la denominación, es solamente a través de Cristo. Por eso, para mí, mi punto de vista muy personal, el concilio que tiene validez es el concilio del capítulo 15 del libro de los Hechos. Como les digo, y como les dije al principio, el concilio del año 325, donde dice Constantino: ahora todos somos cristianos. Pues qué suave, ¿no? Un imperio en decadencia, un imperio que necesitaba resurgir de las cenizas, y establecen en unas pequeñas cuadras su imperio para no caer. Y eso es lo que seguimos a través de los años, ¿verdad? Ahí está el concilio de Nicea, y empiezan y todavía siguen en estos tiempos, ¿verdad? Siguen repitiendo el credo y X. Pero bueno, es solamente a través de Cristo, mis hermanos. Solamente Cristo. No son las tradiciones, no es la religión, no es la denominación quien te lleva al cielo. La salvación no se hereda. Es que el hermano Rosales es el pastor y ya sus hijos son salvos. No. Su esposa es salva. No. Eso es personal. Ellos son salvos porque han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No porque, es que mi hermano es pastor, ya somos salvos. Mi primo, mi X o Y. No, Señor, eso es personal. Eso es una decisión que usted y yo tomamos en su momento de seguir a Cristo y reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador. Ese es el Evangelio, mis hermanos. El Evangelio no puede ser recortado o alterado. Y estas personas, lo vemos aquí, ya para terminar, en el versículo 1, cuando dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al reino de Moisés, no podéis ser salvos. Caray. Entonces, y tienen que seguir la ley de Moisés para ser salvos. Es Jesucristo más.
aparte de Jesucristo tiene que ser esto. Y empiezan las reglas, empiezan todo, ¿verdad? Y por eso Pedro les hace mención, ¿verdad? Les hace mención de que tranquilos, tranquilos porque ni nosotros ni nuestros padres, sí, han cumplido. Entonces, tengamos en cuenta de que por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos, ¿sí? Por eso le dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? No pongamos cargas, mis hermanos, y nosotros mismos podemos cumplir. No llegamos en el error de los tiempos antiguos, ¿verdad? Es la escritura, mis hermanos, ya el evangelio está dado, ya la gracia nos ha sido dada por la sangre del Cordero. Hay personas, mis hermanos, con esto cierro y termino. Y mañana continuamos del versículo 19 en delante, porque tenemos 41 versículos, ¿verdad? De este capítulo 15, de este concilio, de todo este capítulo 15. Hay personas que llevan años en la iglesia, que llevan años en una denominación, pero todavía confían en su moralidad en vez de confiar en Cristo. Y caminan hasta erguidos, ¿verdad? Tranquilo, compa. Eres tan pecador como yo. Hermanos, no, no juzguen mi pecado porque peco diferente que tú, ¿verdad? No juzguen mi manera de pecar, que es diferente a la tuya. Y no con esto me estoy justificando, sino simplemente que cada uno de nosotros hacemos pecados diferentes. No todos pecamos igual. Muchos por eso confían en, en su moralidad, en sus obras, en sus sacrificios. Hoy no voy a comer todo el día, hoy voy a ayunar todo el día. Y voy a no, es que ayuné, estoy ayunando todo el día. No, no, no. Sacrificios. Me voy de rodillas de aquí hasta el trabajo para ser perdonado. De aquí voy a camuflajear. Soy pecador, soy pecador. No, mis hermanos. Tiene una apariencia espiritual. Pero nadie, mis hermanos, nadie será salvo porque canta, porque predica, ofrenda o conoce mucha doctrina. Somos salvos únicamente por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo. Nada más. Únicamente por ello. Por ello hemos sido perdonados por el sacrificio en la cruz. Él cargó nuestros pecados y por nosotros Él se hizo pecado. Etc. No crea que por sus obras, por sus sacrificios que usted haga, por sus ofrendas, porque canta muy bonito en el coro, porque ofrenda mucho, conoce mucha doctrina. No, somos salvos únicamente por la sangre del Cordero. Es nada más eso. Por eso aquí Santiago les muestra y les recuerda lo que dice Amós 9, 11 del 15. Amós 9, del 11 al 15. Santiago cita a los profetas, demuestra que la salvación de los gentiles no era un accidente, no era algo que se le había ocurrido a Pedro. No, aquí Santiago demuestra, con la escritura en la mano, recordándole lo que los profetas mencionaron. Señor Dios nuestro, una vez más, te agradecemos por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Perdónanos, Señor, si todavía, Señor, en este tiempo, Señor, hay conflictos, hay discrepancias entre muchos de nosotros. Pero tenemos que reconocer, Señor, que tu palabra no fue hecha para debatir, Señor. Fue para llenarnos de ella, Señor. Meditar en ella de día y de noche, Señor.
Hacer lo que conforme a ella está escrito, Señor. Nada más, Señor. Seguir tus estatutos, Señor. Reconocer que solamente a través de tu Hijo, Señor, nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo nuestro Señor, hemos sido salvados, Señor. Ayúdanos a realmente llevar tu santa palabra, tu evangelio, Señor, tu mensaje. Que tu evangelio no sea diluido, Señor, como se ha diluido hasta estos tiempos, Señor. Llamando a que hemos sido llamados a triunfar, a que nuestra vida es mejor ahora. Tantas cosas, Señor. Tantas cosas que se han torcido, Señor, de tu evangelio, Señor. Tú nos dices, Señor, y nos dijiste, y nos dices en tu palabra, toma tu cruz y sígueme. Y llevar tu cruz, Señor, significa humillaciones, rechazos, significa todo, Señor. Todo lo que tú enfrentaste, Señor. No hemos sido valientes, Señor. No hemos tomado realmente esa cruz, Señor. Quizás por miedo, por, por tantas cosas, por perder amistades, por perder familias, Señor. Ayúdanos, Señor, realmente a llegar a ese punto radical, Señor, como lo hizo el apóstol Pablo, Señor, como lo hizo Pablo en ese tiempo, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque nos hemos acobardado, Señor, a llevar tu palabra tal y como está, Señor, tu mensaje, Señor. Un llamamiento al arrepentimiento, Señor, a una vida que te gloríe, que te exalte, Señor. Nos hemos olvidado por completo, Señor, quizás de que tú eres todo, Señor. Teniéndote a ti no nos falta nada, Señor. Mas, sin embargo, seguimos luchando, seguimos poniendo nuestras miradas, nuestra vida en cosas materiales, en cosas superfluas, en el dinero, en las posesiones, Señor. Pero todo es tuyo, Señor. Todo absolutamente es tuyo, Señor. Tú eres el dueño, Señor, del oro y la plata, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Que seas más tú y menos nosotros, Señor. Dirígenos, Padre. En tus manos nos encomendamos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, disculpen, me extendí un poquito más de lo debido, pero es tan interesante llevar a cabo este mensaje, ¿verdad? Estamos viendo capítulo por capítulo, todavía no terminamos. Nos falta un poquito de este capítulo 15 del libro de los Hechos. Créanmelo, porque podamos verlo versículo por versículo, verlo y darle seguimiento, y tardaríamos más tiempo. Pero ya en esta semana, con el favor de Dios, terminamos el capítulo 15 ya el sábado, con el favor de Dios. Pero sí es un mensaje extenso, que tenemos que empaparnos de él y pues profundizar y recapacitar y ver. Gracias a Dios por su palabra. Que tengan muy bonito día. Dios me les bendiga a todos.